Bueno, como última parte del primer bloque que estamos viendo, como vemos, si nos vamos a archivos, ya tenemos todos los ejercicios completados, ya no vamos a hacer otras piezas como derivadas de planos, bueno, no, sí, pero piezas como específicas así, ya no las vamos a estar viendo por el momento, más adelantito las vamos a retomar. Pero ya como otras cosas, como plano de muebles y así, o planos para algún tipo de envase. Ya que tenemos todas estas, la finalidad de tener hechas todas estas piezas es para que nosotros nos vayamos familiarizando con el programa, vayamos utilizando las cuotas, utilizando las líneas constructivas, para qué funcionan, para qué sirven, así como cuando nosotros dibujamos en Sketch, sketching, un dibujo rápido a lápiz, o cuando hacemos nuestras monteas o hacemos nuestros planos en hoja, sabemos que tenemos líneas que son débiles, que son líneas de referencia, que son líneas muy tenues, que posteriormente, al final de que se termina la figura, podemos borrar o no, dependiendo de lo que nos pidan, o dependiendo si nos sirve a nosotros dejarlas o no. Igual, esas líneas de referencia no sirven para lo mismo, simplemente son, como su nombre lo dice, referencias, para que nosotros podamos colocar un círculo a una cierta distancia, una línea más gruesa a otra cierta distancia, y ya las líneas normales son las que nos sirven como acabado final o como croquis de la pieza en sí. Entonces, con la finalidad de tener todo esto hecho, era precisamente eso, que nos vayamos familiarizando con las herramientas y próximamente nosotros ir experimentando a lo largo de este curso para que hagamos nuestros propios proyectos de alguna manera y sepamos cómo solucionarlos más a futuro. Ya tendríamos hechas todas las piezas, ya no nos queda ninguna otra por realizar. Y les había comentado que al inicio del taller, si nos vamos a la parte de curso, les había comentado que vamos a ver como piezas primero derivadas del plano y luego otras piezas que eran como que partiéramos desde la realidad. Eh, para eso podríamos, ustedes mismos pueden elegir alguna herramienta que ustedes quieran, ya sea una llave normal, una llave de las que usan para su puerta, a una llave que utilicen para su puerta, una llave que utilicen para, no sé, alguna herramienta, pueden utilizar un martillo, unas pinzas, y nosotros ya lo podríamos empezar a hacer a partir desde lo real, ponerlo en 3D. Obviamente existen un montón de herramientas ya como en los escáneres 3D, que simplemente colocas la pieza dentro del escáner y ya te saca directamente el modelado 3D para mandar a imprimir ya como en masa. Pero en este caso, pues no, igual yo he realizado, si nos metemos es que no tengo las fotos, ya las eliminé, pero las tengo en mi Instagram. Eh, Aquí yo realicé una pluma. Por ejemplo, estas cajas, esta caja que es un product shop, esta caja igual yo la saqué las medidas directamente a la pasta de dientes, yo saqué las medidas directamente a la caja de la pasta de dientes y se van haciendo las dimensiones. En este caso es muy fácil, luego les voy a enseñar a hacer el etiquetado en la parte de modelado de envases, ahí les voy a enseñar a colocar todas las etiquetas, igual esta parte de aquí, está este otro envase, y si nos bajamos más, hice una pluma, si no me recuerdo, debe estar hasta abajo, aquí está, esta pluma. Igual medí pieza por pieza y fui armándola conforme están las formas ahí, y pues bastante normal, ¿no? O sea, es como, ya tenemos las bases, podemos hacerlo con esta herramienta que es un vernier. Voy a dejar de compartir para que puedan ver, no sé si me puedo ver ahí.
Sí, ahí me veo. Creo que a lo largo de la carrera les van a pedir esto, les van a pedir un vernier y les van a pedir su regla para sacar las escalas, un escalímetro, y con ellas pueden partir para hacer cualquier infinidad de piezas que les digan. Por ejemplo, si van a hacer, no sé, no sé, aquí tengo, por ejemplo, mi pluma, ¿no? Si van a hacer una pluma, pues simplemente la desfragmentan completamente y ya pueden empezar a hacer el modelado de esta pieza. Simplemente colocan su vernier y van viendo a qué grosor tiene, lo pueden ir haciendo. Obviamente hay unos más profesionales, este me cuesta como 15 pesos, creo, o 30 pesos, no recuerdo. Y pues pueden ir haciendo sus modelados a partir de estas piezas. Si quieren podemos hacer un ejercicio más adelante, pero primero voy a demostrar otro punto. Como ven, es bastante simple, es bastante sencillo. Colocamos nuestro primer plano. El círculo también todavía no les he enseñado a hacerlo, pero se los voy a enseñar a hacer. Colocan un plano, hacen un cilindro, lo extruyen, hacen otro plano, hacen el cilindro más grande y lo extruyen, hacen otro cilindro más grande y lo van extruyendo. Aquí, por ejemplo, tiene una bajada, tiene un círculo más grande y otro círculo más pequeño. Podemos utilizar una herramienta que se llama recubrir. Colocamos un círculo acá, otro círculo acá y lo unimos con la herramienta recubrir. Y lo que va a hacer es lanzarte ese deslice o esa tangente. Y en la parte del medio, pues igual tenemos algunas formas ahí extrañas. Con simplemente irlas observando podemos ir determinando cómo es que están construidas por dentro. De la misma forma con todo lo demás de la pluma. Igual se los voy a ir enseñando. A ver si no escuchan el ventilador, pero está haciendo bastante calor. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Ahora, un ejemplo, si quieren hacer algún diseño que esté, o sea, que ustedes lo hagan en prototipo. Por ejemplo, yo aquí tengo unas pequeñas piezas que son de un ajedrez que yo diseñé. Tenemos estas piezas, yo las hice. Este material es un material que pareciera como plastilina epóxica o como si fuera como la plastiloca, pero este material es industrial. Este material, no recuerdo bien su nombre, pero lo consiguió un familiar. Se utiliza para zonas industriales, o sea, para densidades de alta temperatura, y se utiliza para, también se puede pegar debajo del agua, o sea, más que nada lo utilizan en la industria petroquímica. No recuerdo el material, lo tenía yo desde hace años, cuando yo era niño, y ahora de grande, pues ya, bueno, no tan grande, pero sí, ahora, lo fui moldeando, le fui raspando y lo fui detallando más o menos a mi gusto, como quedaba. Igual esta otra pieza, que sería como un peón. Este tipo de modelados que ustedes pueden hacer a mano, obviamente hay gente muchísimo más hábil que yo, los pueden hacer para hacer algún tipo de pieza a escala, y ya lo único que falta pues es irla midiendo y pasarla directamente a un plano 3D con su croquis y todo. Eso les sirve. En algunos maestros lo que les van a pedir es que hagan su modelado, su modelo prototipado, que hagan su modelo físico, y aparte que le hagan una presentación con un render y todo lo demás, ¿no? Un modelado 3D y ya está. Pueden partir desde la pieza, no se encasillen tanto en el programa. Cuando
Más adelante, si ustedes se cuestionan qué programa es mejor para diseñar, en realidad pues hay un abanico muy grande para poder, poder diseñar, ¿no? No se preocupen si ustedes saben manejar, si a ustedes se les facilita manejar más Maya, porque les van a enseñar Maya, o si ya les enseñaron, pues puede que se les facilite más ahí. Si son un poquito más meticulosos, les gusta estar muchísimo tiempo en la computadora, son más como, vaya, les gustan como las cosas más estructurales, no tanto artísticas, se pueden ir directamente de lleno a SolidWorks, pero también compleméntelo con otros programas para que no se vayan rezagando a lo largo de su carrera y a lo largo de su vida profesional. No hay un programa predilecto que te diga, este es el programa para diseñar. Los arquitectos utilizan otro programa, puede ser Rhino, puede ser no sé. Bueno, los arquitectos también utilizan hasta SketchUp o utilizan otros programas. No utilizan obviamente SolidWorks porque no es de su rama, pero nosotros sí podemos utilizar programas que ellos utilizan. Y por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de animación, Blender también te ayuda a animar muy fácilmente, yo no lo sé manejar, pero también hay otros programas, hay uno que se llama Fusion 360 y otro que se llama 3D Max. Esos programas también les van a enseñar a hacer animaciones, a hacer renderizados, y pues son como más libres. Cuando lleguen a su vida profesional, cuando terminen la carrera o traten de conseguir un trabajo, la mayoría de empleos puede, si se van a uno como muy especializado, así como alguna empresa muy muy grande, que les toque hacer prácticas o les toque hacer algún trabajito ahí, lamentablemente van a usar Mac. O sea, la mayoría va a utilizar Mac. Entonces yo no manejo Mac, no sé manejar Mac, pero sí más o menos me he metido un poquito a ver cómo se manejan algunos comandos, cómo se manejan algunas cosas en Mac. Y igual al inicio de la carrera utilizábamos Mac en la Facultad de Artes, pero en lo personal a mí no me gusta. Hay algunos programas, si también se van a comprar una computadora, hay algunos programas que no jalan en Mac, entonces tienen que verlo. Al igual que no van a poder, obviamente vivimos en México, pues no tenemos tanta facilidad como en otros países que sí los apoyan, de poder conseguir programas muy caros. Obviamente Mac tiene ciertas limitantes, tiene ciertas restricciones y no puedes instalar programas. Ustedes saben que nuestras licencias caducan cada año, o en algunos programas caducan cada 3 años, pero en el caso de Autodesk es cada año. Si se están por comprar una computadora Mac, pueden hacerlo, cómprenla, pero sepan bien que tienen algunas limitantes. Si están sus posibilidades, háganlo, no hay problema, pero si no, no se las recomendaría yo. Son programas que mientras tengan las licencias, pues está bien, pero si no las tienen, pues los precios son bastante elevados, ¿no? Algunos son mensuales y hay otros que son como cada año, cada 3 meses, cada cuatrimestre o cada 6 meses. Y hay otros que pues los compras y los instalas y ya nada más hay que pagar como actualizaciones. En el caso de SolidWorks, pues puedes pagar mensualidades que son como no recuerdo en cuánto estaban las mensualidades, pero sí salía bastante caro. Si nosotros compramos Maya, creo que estaba en 27,000 pesos, y pues ahí están los rangos de precios. Ahora, volviendo a lo del tema del modelado. Por ejemplo, si yo hago una pieza, no me tengo que encasillar en el programa. Me pasó con un trabajo que entregué hace un semestre ya, o hace un año, creo, hace un año, un semestre. Y sí, hice un trabajo que es igual otro tablero de ajedrez. Me encanta el ajedrez.
Voy a compartirles la pantalla. Ahí está. Es este tablero de ajedrez. Déjenme buscarlo. Bueno, aquí como vemos, del partir del modelado que yo hice manual, de este modelado que ven aquí, lo hice en físico y ya simplemente le di la conceptualización o le di como más estilización al diseño en el programa ya de SolidWorks. Lo apliqué, se lo compuse, se lo agregué y hice varias más. Este otro pedacito que ven ustedes aquí, que sería esta parte de acá, yo lo puse como si fuera la torre, pero en realidad este es un diseño de un servilletero que había hecho anteriormente, solo que tenía el modelado ahí y se lo agregué porque se veía estéticamente bien. Igual les van a enseñar a utilizar varios materiales, si están obviamente en la facultad de diseño, les van a enseñar a utilizar plástico espuma, polipropileno, algunas resinas. No sé si les toque todavía el taller de acero inoxidable, cerámicos, y ahí está, ¿no? Y ya si quieres hacer la conceptualización, pues simplemente partes de tu modelo en 3D físico y ya después lo haces ya en tu renderizado. Este es un renderizado semiprofesional, este no es profesional. Y aún así se ve bastante bien. Esta es otra conceptualización de un producto. Pero bueno, les quería enseñar el ajedrez. Este es otro ajedrez que hice partiendo del concepto que yo ya tenía, pero el que yo hice principalmente fue este que vemos aquí. Yo cometí el error de encasillarme en el programa, porque ahorita les voy a enseñar. Lo que yo hice fue con el vernier, medí un balín estándar que medía, déjame acordarme, ahí está, medía 1,5 centímetros ese balín. Si yo me voy a la parte de, o sea, con coloqué el balín y yo dije, no, pues mide 1.5 y de ahí me partí para hacer todo lo que estaba haciendo. Y ese es un error. Solo medí 1. Y cuando yo hice mis planos, que ahorita los van a ver, pues yo coloqué ese margen de 1.5 para que pudiera encajar la pieza. Y cuando me fui al programa, les voy a enseñar el programa de SolidWorks, abrimos un nuevo archivo, pieza, nos vamos a alzado, croquis, una línea de punto medio, lo colocamos ahí, le colocamos una cota inteligente, le ponemos 1.5 cm, que serían centímetros, colocamos un círculo desde el origen hacia afuera, recortamos y vamos a aplicarle la herramienta que se llama revolución de saliente. Seleccionamos esta herramienta y aquí nos dice que seleccionemos nuestro eje de revolución, en este caso sería este eje. Lo seleccionamos y nos rota 360 grados esta forma, esta media luna. Bueno, este medio círculo. Y damos a aceptar. Ya tendríamos nuestra esfera, así se hacen las esferas. Si nos vamos al plano alzado, que parte justo a la mitad, y damos a aceptar, podemos empezar nosotros a croquisar todo lo que queramos alrededor de este margen. Digamos que vamos a hacerlo en equidistancia, en este caso era de 0.3, que son 3 milímetros, aceptamos.
vamos a hacer este ejemplo. Hay que tener en consideración la libertad de movimiento de las piezas que nosotros vamos a tener, dentro o vamos a empezar a utilizar. Tenemos que conocer muy bien nuestros materiales. En este caso, si colocamos una línea constructiva en diagonal así, nosotros queramos, digamos que está a 45, colocamos nuestras equidistancias bidireccionales, es de 1.5, no, pero no lo está dando. Si nos vamos a la mitad de 1.5 es 70. 1.52, 75.75, ahí está. Y damos a aceptar. Recortamos las entidades que ya no nos funcionan. Y ya tendríamos nosotros una pequeña libertad de movimiento para poder sacar nuestra pieza de allá adentro, para poder extraer nuestra esfera hacia afuera. Vamos a dar operaciones, extruir saliente, vamos a deseleccionar, fusionar resultados, colocamos 0.3 milímetros, plano medio, y damos a aceptar. Entonces tenemos esta libertad de movimiento que está muy justa. A la hora de nosotros sacar nuestra esfera, pues está muy ajustado. Pues resulta ser que yo cometí el mismo error, me encasillé en el programa. El programa de Solid es muy específico y en la vida real las cosas no son perfectas. O sea, las cosas tienen variaciones, tienen grados de libertad o tienen algunos márgenes de protección o otros nombres que se les llaman. Pues resulta ser que yo cuando hice mis planos, que son, si nos vamos aquí, es el plano para construir todo este mecanismo, toda esta parte, o sea, todo es de madera de MDF de 3 milímetros. Resulta ser que los espacios estaban mal, porque cuando yo compré las canicas, porque al final tenía que comprar yo las canicas, cuando yo comencé a comprar las canicas, pues resulta ser que cuando agarré mi vernier y me di las 32 canicas, porque eran 32 piezas en el ajedrez, que es el concepto de mi diseño, me di cuenta que ninguna medía 1.5. No sé si se alcance a ver bien aquí. Mide 1.6.1, por así decirlo. Si yo agarro otra canica, una negra, resulta ser que esta, en vez de medir 1.6.5, mide 1.5.4, más o menos. Y así con todas las que estuve haciendo, tuve errores. Y a la hora de crear todo el mecanismo, a la hora pues ya de hacer todo, gracias a que le volví a pensar y lo volví a repensar y le volví a editar todo, pues no ocurrió el error garrafal de mandar a cortar en láser y que al momento de ensamblar todo, la canica ni rodara o la canica ni entrara. Y ahí se echó a perder horas y horas de trabajo, dinero, tiempo, todo. Y ahorita me van a entender por qué es que es importante aprender estas cosas. Sé que ustedes apenas están empezando como a utilizar AutoCAD,
pero les van a pedir proyectos de corte láser, y hasta ahorita, al menos de mi salón, creo que como 3 o 4 de mi salón, pues somos como los que más proponemos a la hora de crear piezas en corte láser. Y voy a enseñarles ahora el plano que yo mandé a cortar. Vamos a compartir pantalla. Es todo esto. Todo este plano fue el que yo mandé a cortar. Si nos damos cuenta, mide los 65, 66 centímetros aproximadamente por casi 80 centímetros. Y normalmente cuando tú mandas a cortar, pues la cortadora láser, dependiendo de dónde la mandes a cortar, son estándares, tienen, creo que 65, no, 69 o 68 más o menos centímetros por 90, si no mal recuerdo. Ahorita no sé cuánto estén los precios, pero cuando yo mandé a cortar hace un año, o hace medio año, no, sí, hace como un año. Sí, ya me acordé, fue hace un año. Cuando yo mandé a cortar hace un año, pues los precios estaban alrededor de los 12 pesos por minuto. Hay otras máquinas, bueno, otros proveedores o otros talleres que te cobran 10 pesos por minuto y es lo más barato que lo vas a encontrar. No hay más barato de 10 pesos por minuto. Y hay otros muchísimo más caros. Me contaba una compañera que en la zona de Cuautla, sí, si no me recuerdo, en la zona de Cuautla estaban hasta en 20 pesos el minuto del corte láser por cortar madera de MDF de 3 milímetros. Entonces, a la hora de que ustedes vayan a realizar un diseño, sé que ahorita pues son estudiantes, no les, como que pues, voy, lo pago o yo no sé, pero a la hora de que nosotros vayamos a mandar a hacer proyectos que son así muchos, digamos que vas a hacer de estos planos, vas a cortar unos 100 ejemplares, ahí hay que tomarse las cosas muy en serio, hay que tomarse el tiempo, la dedicación y el profesionalismo para poder terminar y para poder atacar cualquier problema futuro. ¿Se imaginan que yo haya mandado a cortar 100, 200 ejemplares de estos planos y al final resulta ser que cuando yo compro las canicas o yo compro el material final, pues no encaja, pues no entra y todo mi trabajo se echó a perder y pues ni modos, ¿no? A pagar las consecuencias y volverlo a hacer o pagar el material y vemos qué hacemos. Pues por eso es importante que ustedes cuando vayan a realizar un trabajo así que combinen piezas, como en el caso que les había puesto de este plano, que era, si no me recuerdo, creo que era el de las tenazas. Que cargue. Este trabajo. Por eso yo les dije, puede ser que no importe mucho y sea demostrativo, hagan su impresión 3D, le coloquen este mismo cilindro que va en medio y no hay problema, le aplicas pegamento y ya está. Pero por ejemplo, si ustedes hacen un hueco de 10 centímetros, vamos a hacer el ejemplo, en Solid, digamos que le queremos hacer un hueco aquí. Si ustedes hacen un hueco en esta parte y le colocan 1 centímetro de diámetro, hacen el barreno
compartir no. Así. Listo. Si ustedes hacen un hueco, obviamente esto no lo hice, esto es de la canica, no, esto no, nada más es un ejemplo. Si ustedes hacen este hueco y resulta ser que la pieza es metálica, y digamos que en el programa, digamos que dentro de la conceptualización que ustedes tenían y de los planos, pues nunca hicieron una prueba o nunca hicieron un análisis tangible de lo que se va a hacer. Y resulta ser que ustedes tienen que pasar por aquí una pieza, un cilindro, por este hueco. Digamos que ustedes tienen que pasar un cilindro así. No fusionamos los resultados y le damos listo. Ya está. En el programa obviamente se va a poder. En el programa no te va a limitar. En el programa lo haces y ya está, listo y quedó. Pero en la vida real, cuando ustedes analicen su proyecto, se van a dar cuenta que si las dos piezas son de metal, hay módica, a ver, sonido, eso es todo lo que vamos. Ah, ¿está donde quedó? Se movió mucho. Ahí está. Cuando ustedes al final, digamos que mandaron a tornear, bueno, mandaron a hacer un torno, mandaron a producirlo en metal. Y resulta ser que cuando ustedes ya tienen estas piezas, pues no entra. No entra y ya les quitó tiempo, les quitó dinero, les quitó muchos problemas. ¿Por qué? Porque se encasillaron en el programa. Eso a mí me ha pasado, es normal. ¿Y por qué razón no entra? Pues porque le dimos el mismo radio, el mismo diámetro se lo dimos. Y a todas las piezas que nosotros realizamos anteriormente, todas tienen problemas de esos. Por ejemplo, esta tiene el mismo problema, le dimos el mismo radio. ¿Qué otra tiene? Creo que es la única que tiene como... Y esta. Es un problema. En esta les expliqué un poquito de que, pues, si es plástico, pues no hay problema. Se mete a presión y listo. No tiene ningún defecto. Pero si es el metal, o si realmente queremos que esté guango o que esté flojo para que se pueda mover, ahí ya tenemos un problema, es un conflicto. Y por ejemplo, digamos que estas dos piezas son de metal, cuando nosotros queramos encajarlo, pues no va a entrar. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer o lo que debimos de haber hecho es dejarle un pequeño margen al momento de crear nuestra pieza. Obviamente, cuando nosotros estemos realizando la pieza, si no es muy complicada, si es de un material noble que se puede moldear, se puede manejar, se puede lijar, no hay problema, nos chutamos la chamba de lijado y presentamos un buen prototipo. Pero, ¿y si son piezas, como nuestra carrera lo dice, industriales? Si son piezas de 2.000 ejemplares, 3.000 ejemplares, 50.000 ejemplares, ahora quítale los 3 minutos por lo mínimo que te vas a chutar lijando, o quítale los, no sé, los 15 minutos por pieza que vas a estar lijando, pues el tiempo que hay que pagarle la empresa le va a pagar a los empleados, el tiempo que va a pagar de, no sé, si ocupan una pulidora, bueno, una lijadora eléctrica, pues el tiempo que se van a echar lijando de electricidad, súmale todo eso, súmale tiempo, súmale esfuerzo,
tenemos un error de diseño que se puede convertir en una bola de nieve muy grande. Y a la hora de tener un buen diseño, pues resulta que la empresa pues terminó perdiendo más de lo que quería ganar. Vamos a aplicarle una equidistancia hacia adentro. Ahorita que, bueno, vamos a colocarle 0.01. Quitamos la bidireccionalidad, seleccionamos hacia adentro y ya tenemos un margen que es una décima de 1 milímetro. 0.01. Ahora sí, si le damos OK, podemos eliminar la pieza de afuera y ya tendríamos, a la hora de destruir, de colocarle nuestra masa, dejamos de fusionarlo, plano medio, ahora sí va a correr y ya no vamos a tener esos errores a la hora de mandar a imprimir, a la hora de mandar a cortar a láser, ya no van a ocurrir esos errores. Ahora, el problema que yo me chuté cuando estaba realizando mis planos es que los tuve que volver a hacer. Estos planos me los hice, bueno, yo porque pues soy un vicioso y no duermo, pero pues son alrededor de 15 o 16 o 12 horas mínimo diarias durante, si no mal recuerdo, 5 días o 4 días que me chuté haciendo los planos. ¿Por qué? Perdí tiempo en volver a hacer todo. Hay una pieza, por ejemplo, esta pieza que es de las más complicadas, que también al momento de estructurarlas pues costaban bastante a la hora de cómo armarlo. De por sí pasar de un plano 2D y estructurarlo en tu mente o estructurarlo en SolidWorks y después sacar las cuotas, sacar todo y pasarlo a un plano en AutoCAD para mandar a imprimir es tedioso. Yo la mayoría pues me lo chuté más o menos aquí y un poquito me apoyé del programa para ir determinando más o menos los márgenes o las proporciones. Bueno, ahorita les muestro por ejemplo, esta canaleta que ustedes ven aquí tiene una anchura determinada, tiene un margen de 3000. Bueno, para eso primero hay que conocer el material que nosotros vamos a trabajar. Si vamos a trabajar con un material noble, este es material muy noble, o sea, se pandea demasiado fácil. Si tiene un error de volumen, tiene una pieza de más, lo lijamos y no hay problema. Tiene manchas por impresión, por manchas por el corte, pero lo lijamos y no hay problema. Le agregamos un primer, un acabado y ya está. Incluso hasta esto, si le queremos agregar primer, digamos que tienes una limitado margen de movimiento. Súmale que le vas a agregar una capa de primer, súmale que le vas a agregar una capa de pintura. Bueno, no solo una capa, varias capas de pintura, varias capas de primer. Y resulta ser que tu margen era de 0.01 milímetros y tu capa de pintura ya te comió medio milímetro. Entonces volvemos a los mismos problemas, ¿no? Hay que tener consideración de esos materiales, de esos procesos. Hay que conocer bien cómo va a ir el proceso desde el inicio hasta el fin. Y si es mejor, así como en la industria de la construcción, es mejor que ya tengas todo el material comprado y ahora sí nos ponemos a construir. Lo tienes almacenado, ya sea si van a poner loseta o varilla, lo tienen almacenado, pero ya está comprado, para que luego resulta ser que tenías un margen de entrega y resulta ser que 2 meses antes entramos en recesión, entramos en una pandemia o entramos en una escasez de algún cierto material, algún metal, y pues ya tu obra se echó a perder y son millones y millones de pesos perdidos. Igual nosotros. Puede ser hasta mayor escala, por lo mismo de que si algún día entras a trabajar en una industria de juguetes, o yo no sé, alguna industria, de algún proceso industrial, alguna industria petroquímica que
diseñe perfiles, ensamble cosas o así, lo mismo. Son dinero echado a perder, esfuerzo, tiempo y pues también cuesta, ¿no? Cuesta todo eso. Ya que tengo yo conocimientos de mi material, en este caso que son 3 milímetros de grosor, yo lo puedo comprobar específicamente. Y tenemos exactamente, ahí lo vemos. Si no se alcanza a guiar, ahí está. Este de aquí marca el diámetro, bueno, el grosor. Aquí está marcando 3, que sería 1, 2 y 3. 3 milímetros. Entonces ya sé que mi material mide 3 milímetros. Por eso es que estas ranuras que nosotros tenemos aquí miden 3 milímetros. Por si nosotros necesitamos ensamblarlo o colocarlo en alguna parte, entran perfectamente esos 3 milímetros y no sobresalen para poder dañar nuestra pieza. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos estas 3 ranuras igual a 3 milímetros. Como les coloqué en el ejemplo anterior, es un material muy noble. Si no encaja, o sea, está a 3 y 3, teóricamente no embonaría. Pero prácticamente sí embona por lo mismo de que el material es muy noble. Si en vez de eso nosotros tuviéramos una placa de metal, metal y metal, hay que volver a pulir, volver a recortar, hay que pasarle unas lijas de metal para que ensamble bien y después se le aplica nuestra soldadura, que igual las soldaduras son otros procesos, otro rollo. Aquí vamos a ver esto nada más, que es lo más común y lo básico que van a ver. Ahora, como ven, tiene estas 3 ranuras, esta y esta. Y tiene este margen en la parte de abajo, que son 3 milímetros. Si nosotros lo colocamos, obviamente esta pieza no va aquí, pero vamos a hacer el ejemplo. Encaja aquí, va a encajar, será el ejemplo. Y como tiene 3 milímetros, encaja perfectamente a presión y no se cae. Es las bondades de manejar este material, material noble. Son sus bondades, de que podemos colocar algo a presión sin necesidad de colocarle pegamento. Ahora, como vemos, tenemos allá adentro este ensamble y no daña la parte de afuera. No sobrepasan esos 3 milímetros que nosotros teníamos de margen. Podríamos decir que está bien hecho. Otros aspectos a considerar a la hora de que yo coloqué todo esto es que, por ejemplo, me va a quitar 3 milímetros y me va a quitar otros 3 milímetros. Son 6 milímetros los que me quitan. La canica me quita 1.5, pero como ya vimos es más de 1.5 o es menos de 1.5. Tengo que dejarle un margen. A ver si puedo sostener la canica. Ahí está. Tengo que dejar un margen de la parte de donde termina la canica hacia arriba. Tengo que dejar este pequeño margen para que la canica pueda rodar. Si no, se estaría atorando. Que creo que el margen lo dejé de 2 milímetros y 2 milímetros, en realidad tiene 4. Y le coloqué esta canaleta para que la pieza, bueno, en este caso mi canica, pueda rodar libremente. Ay, perdón. Pueda rodar libremente sin caerse o sin salirse de su curso, su cauce. Ahora ven el problema tan grande en el que me metí cuando resulta ser que cuando fui a comprar las canicas, gracias a lo que sea que me haya salvado, las compré antes de mandar a cortar al láser. Porque tuve que dejar ese margen. Tuve que aplicar pues las estadísticas para decir, la canica menos
con el diámetro más reducido es de 1. Si no me recuerdo, 1.4, 1.2. No, 1.2 no. Creo que sí era 1.4. Con el margen más reducido. Ah, sí, ya me acordé. El margen más reducido era de 1.4. Y el diámetro más grande era de 1.7 o 1.6, por ahí. Entonces yo tenía que dejar esos márgenes entre la canica más pequeña y la canica más grande, para que yo pudiera determinar cuánto es la anchura que yo le iba a dejar para que todo el mecanismo funcionara. Voy a mostrarles un video para que vean el funcionamiento de dicho mecanismo. Voy a abrir la presentación. Ahorita les voy a explicar en qué consistía el proyecto. Y igual y le voy a explicar también los análisis que yo tuve que hacer para determinar a qué altura iba a estar esta ranura, a qué altura iba a estar este hueco, o para qué me iba a servir. Todo eso también es arduo trabajo. Ahora les voy a mostrar el video. Está hasta acá. Aquí está. Obviamente tenía un poquito de deficiencias mi cinta, mi banda, pero para que vean todas las libertades de movimiento que yo tuve que considerar para que la canica pudiera pasar por ahí. Y la parte de abajo es el mecanismo de levas. Ese mecanismo de levas también fue todo un desafío, todo un rollo, porque cada pieza de madera tiene un margen de libertad de movimiento. Y tenía que aplicar la optimización, que igual ahorita se les voy a explicar cuál es la optimización, para utilizar la menor cantidad de madera y aprovechar la mayor cantidad de espacios. Voy a dejar de compartir, quiero que me vean. Los márgenes que yo le dejé era para que entrara la canica aquí, en este hueco. Hay unas que se mueven y hay otras que entran más a presión. O sea, esta también se mueve, pero hay otras que entran un poquito más a presión. Esta entra un poco más justa y así esta incluso está un poquito más salgada. Se nota, se alcanza a ver, ahí está. Se nota que en esta parte de aquí tenemos un pequeño margen. Este es el margen que me va a permitir a mí sacar la canica con facilidad. Para que yo pudiera hacer este análisis, ahora sí partiendo desde lo físico, tuve que usar forzosamente un programa 3D. Y pues mi predilecto, mi favorito, pues es SolidWorks. Solid, pues yo agarré, voy a compartir pantalla. Me fui a Solid directamente, hice esto mismo que acabo de realizar. Voy a eliminarlo. Ahí está. Esta misma pieza que ustedes ven aquí, están en alzado, es la misma en este plano. Tuve que realizar 3 planos, o 3 piezas en este caso. Plano alzado, un plano de planta inclinado, que sería este plano de planta inclinado, y otro plano de planta recto. Y tuve que realizar estas formas. La forma de abajo con esta ranura para que encajara la pieza de arriba en otro plano,
y al mismo tiempo pudiera entrar esta pieza desde la parte de abajo hacia adentro en otro plano, que era este. Y si se fijan, tiene aquí un pequeño margen, dirían ustedes, ¿por qué no le dejó todo el círculo completo? Porque resulta ser que yo tenía el espacio limitado para colocar mi corte láser a quemado del tablero de ajedrez. Entonces, cada pieza tenía que estar pegada. Y si yo terminaba de cortar ese círculo completo, me lanzaba un margen. Entonces, digamos que esto mide 1 milímetro, multiplícalo por 8 y ya te sacó 1 centímetro punto 2. No por 8 serían, digamos que mide 2 milímetros. Si lo multiplicas por 8 son 16, te saca 1.6 centímetros el tablero. Milímetros, ¿no? 1.6 centímetros te saca. Entonces ya tienes un margen distinto, ya tienes que adaptarte a muchas otras cosas para tener específicamente bien identificado cada cosa. ¿Y por qué tuve que recortarlo? Para que lo vean. Este es el tablero. Si ustedes se dan cuenta, estéticamente se ve bien. O sea, estos patrones son míos, o sea, son de mi autoría, yo los diseñé. Cuando veo estas ranuras, me sirven a mí para colocar estas pendientes. Ni recuerdo dónde iba. Creo que esta pendiente no va aquí. No, esta pendiente es de otro lado. Déjame ver si tengo alguna. No tengo la pendiente. Pero como vimos en el video, la canica sube hasta la parte más alta, baja, cae, vuelve a bajar y vuelve a caer y vuelve a bajar. Aquí es donde se colocaba el plano para que la canica pudiera bajar, el plano inclinado. Y como ustedes pueden ver, tenemos estos márgenes para que la canica cayera. Y de la misma manera colocamos nuestros márgenes, ahí se ven, es un pequeño margen en la parte de aquí, para que la canica tuviera esa libertad de poder bajar y poder recorrerse y volver a bajar. Ahora dicen ustedes, el plano del corte, porque obviamente existen 3 tipos de corte láser. Está el grabado, que es quemado. Está el desbastado o rebaje, que es un margen. Aquí si yo lo quito, porque esto lo forré con una tela, si yo lo quito queda hueco, que es como este, que queda hueco. Y el rebaje es simplemente, como su nombre lo dice, rebaja la pieza y nada más le hace como si fuera un cuenco, un surco, pero no lo atraviesa, sino que nada más le hace un rebaje, un espesor hacia abajo, le reduce el espesor, por así decirlo. Entonces tuve que recortar. Primero ya tenía el problema de que la canica ya no medía 1.5, sino que medía hasta 1.7. Ese era el primer error de no haber iniciado desde entonces. El segundo error es que ya había diseñado el patrón del tablero, incluso le había dejado un margen para colocar las típicas letras que sirven de estrategia, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Así. Entonces le tuve que quitar ese margen para poder agrandar los círculos y así agrandar el tablero. Pero como ustedes pueden ver, ya no tenía margen para agrandarlo, porque si no se lo iba a comer y estéticamente, para mi gusto, no se veía bien. Para fines pues de mi concepto de diseño, para mí no me gustaba que mi tablero estuviera mocho, que estuviera comido. Entonces por eso lo que opté fue de rebajar lo más posible mis piezas, o sea, el círculo tuve que cortar para que a gran escala o a gran masa tuviera un menor espacio. Sí, sin llegar a romper la pieza, porque si se dan cuenta, si yo le como otro cacho más, mi pieza quedaría así de gruesa. Y a la hora de colocarle la pieza, a la hora de estar jugando, pues se me iba a romper. Entonces son cosas que hay que tomar en consideración.
que de hecho pues ya van otros análisis más allá sobre el tipo de usuario, hacia qué sector iba dirigido. En mi caso pues iba dirigido hacia un niño, pero resulta ser que mis piezas son demasiado frágiles porque son de madera MDF. Si yo le hubiera puesto un acrílico, de la misma manera se hubieran roto porque tienen márgenes muy, en este caso de aquí, tiene márgenes pues muy chicos, muy reducidos. Si nosotros vemos en esta parte de aquí, tenemos este cuello muy débil y tenemos todo lo demás en una masa muy grande. Entonces, a la hora de que yo ejerza presión, se puede romper. Y cosa que sí pasó. O sea, yo coloqué el juego a unos niños y resulta ser que a los 2 segundos ya habían roto como 3 piezas. Ahora, ¿qué más les iba a decir? Creo que ya. Ya que consideramos lo real, lo pasamos a un programa de edición en 3D para colocarle los márgenes, colocarle todo el concepto. Ahora sí podría yo haber empezado a hacer los planos y determinar un espacio más grande, determinar otras cosas, otros parámetros, pero me dio una buena lección, una lección de vida, una lección de ejercicio que me sirvió, me funcionó muy bien, y ahora ya comienzo con una mirada, con un análisis previo, una mirada más acertada, una mirada más analítica, más crítica a lo que estoy haciendo. Porque de igual manera, la anchura, la altura, yo la determiné. Pude haber hecho la caja más grande, las cosas más grandes, pero hay veces que te dicen, la quiero de esta anchura, de esta altura, y no te puedes salir de ahí. Y determina todo lo que quieras. Ya que ya está viejita mi caja. Y es eso, ¿no? Cada proyecto pues conlleva su grado de dificultad. Voy a hacer una segunda parte. Ya me alargué casi una hora. Ahorita voy a grabar, solo que tengo problemas con la computadora. Y ahorita hago la siguiente parte.